Bien, pues vamos a seguir hablando de promesas, vamos a seguir hablando de restauración y nos vamos a ir al libro de Jeremías. Todo y que usaremos o meditaremos brevemente en el libro, en una porción, estaremos hablando de promesas. ¿Sabéis? La Pascua o el Pentecostés se le llama también la Pascua Granada. Granada por el grano, el fruto, por el fruto. Y nosotros somos el fruto, los creyentes, aquellos que hemos confiado en Cristo, somos fruto precisamente de la obra del Espíritu Santo, trayéndonos a los pies de la cruz. Promesas de restauración. Voy a leer en Jeremías capítulo 30, versículos del 10 en adelante. Tú pues, leo así, Jeremías capítulo 30, versículo 10. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Cuando estaba leyendo ayer otra vez este texto, claro, con todo lo que está pasando actualmente, ya hay cosas aquí muy interesantes. No entraremos en temas proféticos ni historias en este día. Versículo 12. Porque así ha dicho el Señor, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo, te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaran, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el Señor. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado sobre su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de medio de ella saldrá su señoreador, y le hará llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Promesas. La Biblia está llena de promesas, ¿verdad? Se habla de que hay más de 3.000 promesas para nuestras vidas en las Sagradas Escrituras. Promesas. En un sentido, las profecías de parte de Dios son promesas de seguro cumplimiento. Y eso lo hemos de tener bien claro.
Las promesas de Dios son de seguro cumplimiento. Pero también hay principios bíblicos que no necesariamente son promesas. Muchas veces confundimos principios bíblicos con promesas. Vamos a ver si pensamos un poco en todo esto. Las promesas, o una promesa es una garantía, ¿verdad? Es un compromiso, es un contrato en el cual se estipula cumplir aquello que se establece entre dos personas o dos entes o dos sociedades. Una promesa lo que hace es que garantiza que el resultado, después de hacer la promesa, el resultado deseado se lleva a cabo, ¿verdad? Una promesa es eso. Yo digo, yo me quedo con alguien, ¿no? Y digo, mira, te prometo que si pintas esta pared te voy a dar tanto dinero. Y esa es mi promesa, ¿verdad? Y lo que se espera de una promesa es que la otra persona cumpla y pinte. Y si no pinta, pues habrá consecuencias. Y si yo no cumplo mi promesa, habrá consecuencias. Así de sencillo, ¿verdad? Si fuésemos a establecer, pues, las diferencias entre promesas, una promesa dada por Dios y un principio o una enseñanza, establecer un poco la diferencia entre promesas y principios, hallamos que en la Biblia encontramos que mientras un principio bíblico, una enseñanza es atemporal, ilimitado, es para siempre y para todos, en cambio hay promesas que son temporales, que tienen que ver con personas, con historia, con situaciones, con características. Y lo que sí que podemos decir y reafirmar es que las promesas de Dios tienen que ver directamente con el carácter de Dios. Tienen que ver con su fidelidad. Dios es fiel. La Biblia nos enseña que Dios es fiel. Y lo recordamos muchas veces. Dios es fiel. Y Él cumple lo que promete. Así es. Él cumple lo que promete. Dice 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Porque Dios cumple sus promesas. Muchas de esas promesas que hallamos en las Escrituras es cierto que tienen un sentido literal y se cumplieron, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Sara. Dios le prometió a Sara un hijo, Isaac. Pero fijaos en lo que dice el texto de Hebreos. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, lo reconoce el autor de Hebreos, creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está el truco. Creyó que era fiel el que había hecho la promesa, Dios. Y así hay muchos ejemplos. Tenemos a Moisés que le prometió que lo sacaría del pueblo de Egipto, pero también que habría juicio a las naciones que estuvieran en contra que fueran hostiles contra Israel, y a través del Antiguo Testamento vemos muchos momentos. Incluso, ya nos vamos enfocando, ¿no?, en el tema de las promesas, incluso algunas de estas promesas cumplidas, que se han cumplido, promesas de parte de Dios, son intangibles, no se pueden tocar, no las podemos tocar, ¿no? Como por ejemplo el caso de aquel ladrón que al lado de Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Y lo creemos porque lo dijo Jesús, porque Él es fiel. Pero visible y palpable y tangible no se podía ver. Pero son promesas que Dios ha ido cumpliendo. ¿Y cómo lo aseguramos todo eso? Pues la garantía, que es Dios el que es fiel y cumple sus promesas. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos, hermanas. Acordémonos, Dios va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Es el mismo Dios. Incluso, a veces
es cierto que hay promesas que están todavía por cumplirse, promesas de parte de Dios. Por ejemplo, la segunda venida de Jesucristo, ¿no? El anuncio a los discípulos, a aquellos varones, a aquellos ángeles que le dijeron a los discípulos cuando Jesús estaba ascendiendo, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En medio de una nube, Jesús desapareció y hay la promesa de que va a regresar. Y Dios lo va a cumplir. Como va a cumplir el reinado definitivo de Cristo que encontramos relatado en el libro de Apocalipsis. Pero es cierto que hay muchas promesas que tienen un doble cumplimiento. Por lo menos nos damos cuenta que hay promesas que tienen un doble cumplimiento. Por un lado, que es temporal, que tiene que ver con personas, personajes de las Escrituras, tienen que ver con las naciones, con el propio Israel. Son temporales, promesas para cosas muy concretas, situaciones específicas, pero también es cierto que hay otras promesas que son de carácter, digamos, universal, permanente, y que tiene que ver con todos los creyentes de todo lugar y de todas las épocas, y que también tienen cumplimiento total. Y hoy que estamos recordando Pentecostés, hay la promesa del Espíritu Santo. Eso mismo lo hallamos con el Espíritu Santo. Jesús promete a sus discípulos la venida del Espíritu Santo. Les dijo, he aquí, recordar aquellas palabras, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, estaba diciendo Jesús a sus discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre, o sea que la promesa venía de lejos, ¿no? Venía del Padre. La promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de Dios. Y efectivamente, ellos, como buenos chicos, fueron obedientes, se quedaron en Jerusalén, no volvieron a Galilea, se quedaron en Jerusalén esperando el cumplimiento de esa promesa. El maestro les había dicho que el Padre había prometido enviar al Espíritu Santo. Y se quedaron allí. Y eso es lo que hemos leído anteriormente en el capítulo 2 de Hechos. Pero el mismo Pedro, en el primer discurso que hemos empezado a leer, Pedro resalta que esa promesa, la del Espíritu Santo, no solamente era una cosa para ellos, ni para ese tiempo, sino que esa promesa se cumple para todos aquellos que un día u otro nos rendimos delante de Cristo. Y las palabras de Pedro lo certifican así, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que no importa lo lejos que tú estuvieras o estás del Señor, no importa, la promesa también es para ti y es para mí. Por eso es tan importante reconocer que la promesa del Espíritu Santo tiene que ver directamente con su cumplimiento en nuestras vidas. Eso es un gozo, es un privilegio. Como decimos, es una gozada, porque Dios cumple cada una de sus promesas. Esa promesa dada por Jesús no solo tiene cumplimiento en aquellos creyentes, sino en todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares. Aquí algunos hermanos somos de diferentes países. No importa dónde estabas, dónde estás ahora, esa promesa se cumple en cada uno de nosotros. Dice, el Señor Jesús decía que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y como dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a los creyentes, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
Dice, fuisteis sellados, ¿qué? ¿Con el espíritu de qué? De la promesa. Fuimos sellados. El sello, otra vez, la garantía de que pertenecemos a Dios, que somos pertenencia, los hijos y las hijas de Dios, somos pertenencia de Dios. Así que la obra del Espíritu Santo hace que podamos discernir o entender un poquito que tiene que ver, esa promesa cumplida, tiene que ver contigo y conmigo. Eso es enorme, es fantástico. ¿O no estás contento? Yo estoy feliz. Es que es así. Es que se ha cumplido la promesa del Señor en nuestras vidas. Y dices, es tremendo, porque claro, yo soy uno de los, yo qué sé, 5.000 o 3.000 o 4.000 millones de creyentes que hay en el mundo. Y se ha cumplido también en mi vida. Y se está cumpliendo en la vida de muchos más. Por eso, a veces, siendo esto tan importante, a veces hacemos mal uso o malinterpretamos incorrectamente las promesas de Dios. Algunas son tan claras como esta, pero muchas veces podemos interpretar cosas que no son directamente reveladas para nosotros, pero sí que nos pueden dar una lección espiritual para nosotros. ¿Sí? Concepto. Hay promesas en las Escrituras que tienen que ver directamente con personas concretas. Esta del Espíritu Santo es para todos, aquellos que creen. Pero hay muchas promesas, o profecías también, que no tienen que ver con nosotros. Y a veces se hace mal uso porque no entendemos bien. Pero sí es cierto que hay principios, esos principios, que sí que tienen, esas enseñanzas, que sí que tienen que ver con nosotros. Son grandes lecciones espirituales. Y ahora voy al Jeremías. Lo pongo como un ejemplo de promesas de restauración. En el capítulo 30 de Jeremías, recuerdo brevemente un poco la situación, habla precisamente de restitución. El capítulo 30, en realidad son 3 capítulos que hablan de eso, pero el capítulo 30 habla de la restauración de Israel que iba a caer en la esclavitud. Hay un trasfondo histórico. El propio Jeremías estaba en la cárcel en esos momentos. Jerusalén llevaba más de 18 meses que estaban rodeados por los babilonios en un asedio tremendo. La situación iba a caer en la destrucción de la ciudad y del exilio. Pero fijaos un poco la idea, ¿no? Porque esto es lo que tiene que ver con nosotros, o tendrá que ver con nosotros. El capítulo muestra una de las promesas que ciertamente se cumplieron en el tiempo, ocurrió así, el pueblo fue destruido, regresó, toda la historia, pero que incluso la liberación total todavía y espiritual de Israel no ha llegado. O sea que hay una parte cumplida y hay otra parte por cumplir y hay otras cosas que tienen que ver con nuestra propia enseñanza o beneficio espiritual. Muchas veces, a algunos nos gusta mucho ir a la montaña, o por lo menos aquí donde estamos tenemos el mar y montaña. Las paellas, hay paellas que se llaman paellas de mar y montaña porque le ponen carne y le ponen pescado. Bueno, aquí tenemos montañas y muchas veces cuando vemos las montañas así, las cordilleras, ¿no? Y decimos, están lejos, pero no tan lejos. Bueno, y cogemos el coche o el tren o caminamos, nos vamos acercando y nos damos cuenta que llegamos cerca, pero detrás de eso hay más montañas o hay valles. Esas son las profecías. Un poco ilustra un poco el tema de las profecías, ¿no? Hay profecías que podemos entender una parte, pero hay otras que tienen un cumplimiento a lo mejor todavía por realizarse. Y a pesar de esa dificultad, a pesar de que no lo tenemos toda la información, ni todo cumplido, nosotros podemos sacar principios, enseñanzas personales, enseñanzas bíblicas
para nuestra vida. Promesas que fueron dirigidas al pueblo de Israel, pero que también tienen una lección para nosotros. Y eso es importante por la situación que cada uno de nosotros estemos viviendo o nuestras propias expectativas de la vida. Fijaos, el capítulo 30, empieza de una manera curiosa. Volvemos otra vez a la historia en esos momentos históricos de Israel con Jeremías. Dice el versículo 1 y 2, dice, palabra del Señor vino a Jeremías diciendo, así habló el Señor Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y dice, porque aquí que vienen días en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel. ¿No encontréis algo raro? Escríbete en un libro. Anda, ya habría registrado de alguna manera, habría registrado Jeremías las profecías. Estamos hablando en el capítulo 30, o sea, ya han pasado muchas cosas antes. Pero la cosa extraña o sorprendente es que le está diciendo lo que tiene que escribir para que conste, para que sea un recordatorio. Y dice, he aquí vienen días en que haré volver a los cautivos de mi pueblo. Pero si no, todavía no habían salido cautivos. Todavía no habían sido destruidos. Y el Señor ya está presentando el plan. Tranquilo, lo vas a pasar fatal. Lo vas a pasar muy mal. Esto va a ser destruido. Tranquilo. Van a volver del cautiverio, van a dejar de ser esclavos y volverán a regresar. Jeremías mira más allá de lo presente, o el Espíritu le da esa visión y piensa, presenta un futuro cercano para ver el fin de esos días. Tú lo estás pasando mal, pero eso va a tener un fin, eso va a acabar, eso va a acabar. Y las promesas se nos revelan precisamente, y es curioso, porque y cuando más nos agarramos, nos afianzamos en las promesas, llegan cuando hay tiempos, cuando son tiempos de más dificultad, ¿o no? Cuando las cosas no van bien, es cuando uno encuentra en las promesas del Señor consuelo, inspiración. Esto se va a superar de una manera u otra. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Pero justamente en este capítulo profético hay un giro importante. Dios le dice a su pueblo que va a sufrir. Si leyéramos todo y el contexto, esto lo estoy usando como un ejemplo. Pero Dios le dice a su pueblo que va a sufrir, que lo va a sufrir y además por consecuencia del pecado, por rebeldía, por desobediencia. Pero inmediatamente habla de esperanza. Tú lo pasarás mal, pero que sepas que yo tengo la solución y yo te voy a traer la salvación. O sea, tú lo vas a pasar mal. ¿Y qué pasa? Cuando lo estamos pasando mal, por las razones que sean, pensamos que eso es un túnel que no hay salida y decimos, Señor, ¿por qué tengo que estar aquí así? Pero es que el Señor sabe. El Señor está al final. El Señor va a estar siempre, como vamos a ver. Dice, lo hemos leído antes, en el capítulo 30, versículo 17, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Desde luego no está hablando de sanidad física al pueblo de Israel. Está hablando Dios de eliminar las enfermedades, de erradicar toda clase de enfermedad física o mental, todo dolor. Está hablando de eso. Cuando leemos nosotros en Isaías 53, versículo 4, que el Mesías llevará nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores. Estamos pensando eso, que evitemos el dolor, que Dios va a evitar que nosotros tengamos dolor. Algunos así lo creen, de tal manera que predican la sanidad
y los milagros, como si ese fuera el propósito de Dios para esquivar la maldición del pecado. Es cierto que Jesús, como dice el evangelista en Mateo 4:23, que recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero la misión de Jesús era anunciar, predicar el reino. Eso era su propósito. Y el poder de Dios es cierto que se manifestó de manera espectacular entre los apóstoles también, sanando a enfermos. Encontramos en el libro de Hechos algunos de estos sucesos. Pero no por su propio poder, el poder de los discípulos, sino eran instrumentos del poder de Dios. Entonces, Isaías 53, cuando dice que llevó nuestras enfermedades, el Mesías, y cargó nuestros dolores, es una frase, es lo que se llama una figura literaria, la metonimia, en la cual el autor habla del efecto por la causa. Es decir, el pecado es la causa original y permanente de que hayan enfermedades en el mundo. Y las enfermedades solamente es un efecto del pecado. Cristo cargó nuestros dolores, no en el sentido que personalmente Cristo pues tuvo, yo qué sé, una úlcera de estómago o tuvo un ictus o un cáncer o cualquier tipo de enfermedad. No es que Cristo experimentó toda. A lo mejor hay algunos que piensen eso, no sé, yo por lo menos no lo entiendo así. Pero Cristo no es que Él en su cuerpo experimentó los dolores físicos de todas las enfermedades que iban a ocurrir, que estaban ocurriendo, etc. No, eso es incorrecto, creo. Cristo murió por nuestras enfermedades de la misma manera que murió por nuestros pecados. No, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Esto no significa que no haya esperanza para el cristiano enfermo. De hecho, la muerte de Cristo en la cruz sí tiene poder para sanarnos y por eso acudimos al Señor y por eso la palabra también nos exhorta a que oremos los unos por los otros para ser sanados. Y nos exhorta a los pastores o a los ancianos, a los líderes de las iglesias, que unjamos con aceite y oremos para sanidad. Pero, como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios opera en su propio tiempo, a su propio ritmo, no al nuestro. Sigamos orando, hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos pensando y buscando la dirección del Señor, intercediendo los unos por los otros. Sigamos orando para que personas enfermas puedan recibir sanidad. Santiago lo exhortaba, ¿no? Como decía antes, orar unos por otros. Pero recordemos también que nuestra sanidad completa no se consumará hasta que nuestro Señor regrese o estemos en su presencia. Y hasta entonces sufrimos, lloramos y esperamos el día que aparezca el Señor. Allí a la salida, cuando salgáis, veis que dice Maranata, Cristo viene. Hasta que no ocurra eso, estaremos sufriendo. Él dice en Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El Señor está comprometido a cuidarnos, reconociendo que existen heridas físicas y heridas mentales y heridas espirituales, heridas emocionales. Pero Cristo, Dios, sigue estando pendientes de nosotros. Dice, y vamos ya enfilando esta meditación hacia el final, el versículo 17
Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Dice, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Esta es tristemente la condición de muchas personas. Se hace referencia a Israel, pero buscando esas lecciones espirituales, reconocemos que tristemente es la condición de muchas personas que son menospreciadas, que a nadie les importa, que se sienten abandonadas, que se sienten ninguneadas, ignoradas, en definitiva, carentes de amor. Son juguetes en las manos de Satanás. Incluso sucede a los creyentes. Acordaos como Pedro, Jesús le dijo a Pedro que Satanás había pedido permiso para zarandearlo, ¿verdad? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Dice, yo rogaré al Padre para que su fe no falte, para que tu fe no falte. No para que te quite el problema, porque lo vas a tener, pero voy a rogar al Padre para que tu fe no falte. Y por eso conocemos la historia que Pedro fue restaurado después de la caída. Pero es que Satanás continúa zarandeando a los creyentes, continúa zarandeándonos. Sin embargo, Dios se acuerda de ti, no pasa como con otros que quizá no se acuerdan de nosotros. Dice Deuteronomio, un pasaje precioso, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejaré ni te desampararé. Deuteronomio capítulo 31, 6, podéis resaltarlo en vuestras Biblias. Esforzaos, cobrad ánimo. ¿Cómo digo en catalán? ¿Teniu alguna versió aquí en català d'aquest text? Aquest, en català. Deuteronomio 31, 6. Amén. Y hay otra promesa del Señor Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Yo estaré con vosotros. Yo estoy con vosotros. Jesús está contigo. Sigue diciendo el versículo 18 de Jeremías. Así ha dicho el Señor. He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será sentado según su forma. Una profecía que tiene que ver con Israel. Y es cierto, las tiendas en la etapa nómada eran su hogar. Allá donde movían las tiendas, allá estaba su hogar. Allí estaba su lugar de intimidad. Allí desarrollaban sus vidas, sus relaciones familiares, sus negocios, su actividad social. Aquellos que habéis venido de otros países, ahora estáis asentados en este lugar. Pero hay algo importante que tiene que ver con todos nosotros. En el corazón de Dios está cuidar y proteger nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestra economía, nuestra salud. Muchas veces nos olvidamos que la riqueza de Dios está intacta, aunque a nosotros nos falle la salud o el dinero, el bolsillo, cualquier otra cosa, las riquezas de Dios están intactas. Y para Él no hay crisis, para Él no hay desesperanza, no hay confusión, no hay ansiedad. La misericordia de Dios no se ha cortado. Sigue siendo misericordioso con cada uno de nosotros. Y como resultado de ese principio bíblico, como resultado de familias restauradas, una ciudad se levanta. Le estaba diciendo a Marina, no sé si alguno de vosotros habéis visto, ayer hubo, con ocasión de Pentecostés, en la ciudad de Sabadell,
las iglesias de allí hicieron una marcha por Jesús o una marcha de testimonio y muy bonito. Se podía ver en un camión como los creyentes, había un grupo de música, de alabanza y todo un montón de creyentes detrás en una marcha, ¿no? Que aquí en España no es muy habitual, pero qué bueno, ¿no? Dar testimonio, porque en una ciudad ahí la luz se pone delante, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por eso hemos de insistir también, y lo estamos diciendo, y en el boletín, en el info, al final podéis leer un poco una breve reflexión. Nosotros, aquellos que estamos aquí en Cambrils o en el área del Camp de Tarragona, hemos de todavía, lo hacemos, ¿no? De muchas maneras, pero todavía cada uno de nosotros, de una manera personal, somos miembros, somos luz que tenemos que alumbrar y que todo el mundo sepa que aquí se proclama a Jesucristo y que aquí pueden encontrar ese consuelo, esa paz, esa dirección, no por nosotros, sino porque Dios está actuando también en sus vidas. Dice, si leyéramos los detalles, habla de heridas incurables, llagas sin remedio, sanidad, no hay sanidad para tu enfermedad, hay quejas, y todo eso, la causa es el pecado. Así que no podemos esconder que detrás de tantos problemas, no podemos esconder que detrás de tantos problemas está la manifestación del pecado en todas sus variantes: el egoísmo, la avaricia, la lujuria, el odio, la mentira, tantas cosas que conforman no tener en cuenta a Dios. Pero cuando Dios sana todo eso, cuando Dios restaura familias, cuando Dios levanta ciudades, cuando Dios gobierna con su presencia, surge el gozo. Lo que antes estaba recordándonos John Mark. El goig, el gozo. Dice, versículo 19, y saldrá de ellos, después de todo eso, porque dice, después de todo eso, saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Qué bueno. Dios es el que trae gozo a nuestras vidas. Dios es el que trae gozo a nuestras vidas cuando descubrimos que sus promesas son promesas de restauración. Dios está dispuesto a honrarnos, a darnos un nuevo nombre, lo ha hecho, a hacernos parte de su pueblo, a heredar nada menos que el reino de los cielos juntamente con Jesucristo. Y nunca más seremos menospreciados. Si alguno de vosotros se siente menospreciado por los motivos que sea, Cristo va a traer paz, Cristo va a restaurar, y Él es el que de verdad tiene que valorar y nos valora a cada uno de nosotros. Son promesas de restauración, hermanos y hermanas. Promesas para tu vida. La cuestión es si las quieres recibir. Porque la palabra de Dios es muy clara, se expresa de muchas maneras, es extensa e intensa. La cuestión es si quiero yo recibir esas promesas. Dice Deuteronomio, volviendo a Deuteronomio, con esto acabo, procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar. Estamos aquí. Algunos vivimos un poquito más lejos, ¿vale? No importa. Pero en el sentido de que como comunidad somos invitados también. Y esta promesa que es y este mandato que es para el pueblo de Israel, extraemos la lección espiritual para nosotros. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella al Señor. ¿Verdad que sí? Vamos a ser más intensos en la oración. Vamos a ser más intensos en rogar al Señor para que se cumpla cada una de sus promesas. Iglesia del Señor, respondamos a su llamado. Confiemos en sus promesas, porque fiel es el Señor. Y va a haber restauración completa en tu vida, en mi vida, en muchas vidas que ahora ni nos imaginamos. Todos aquellos nombres
Son vidas a las cuales se les ha entregado un evangelio, se les ha hablado del Señor. Pero hay muchos más. Realmente podríamos llenar paredes, porque durante estos 15, 16 años se ha ido sembrando la palabra del Señor. Y seguiremos, si el Señor lo permite, porque es su voluntad, en primer lugar, es su deseo, es un mandato. Por lo tanto, tenemos que seguir. Rogad al Señor para que la paz, para que la restauración sea completa en las vidas de muchas familias, de muchas personas. Jesús dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. El Señor lo quiere hacer y lo va a hacer. Vamos a cantar esta canción, el Señor lo va a hacer. Vamos a acabar cantando esta canción. Y aunque no la conozcas bien, no te preocupes, puedes seguir la letra, puedes identificarte con una línea o con todo el texto, pero el Señor está dispuesto a hacer el cambio y en restaurar y en sanar, sobre todo espiritualmente. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?